Shalom, shalom, shalom a todos que están mirando aquí a través de nuestro canal de Los Caminos de Israel. Le habla Rabino Moshe Otero de Los Caminos de Israel. Continuando con el tema, el derecho de convertir. Como habíamos dicho en los otros dos videos anteriores, el mundo gentil tiene el derecho de convertirse al judaísmo, y como hemos hablado, siendo que la mayoría del mundo gentil esté bajo de lo que es el convenio, el pacto de Abraham, no de Noé, son considerados como hijos y hijas de Abraham. La mayoría del mundo cristiano, en la cual ha estado entrando en lo que es esto de Benei Noach, realmente han hecho un atraso. En vez de ir para adelante, han ido para atrás. Y como digo, porque tristemente muchos de los rabinos que están empujando esto de el noaísmo, que en sí es un movimiento más bien recién creado, basado en leyes, que está basado con lo que nos enseñan los rabinos, pero la idea de un movimiento, una creencia llamado el noaísmo, de verdad no existe. Y es por eso que hago énfasis que aquellos que han salido del mundo cristiano de verdad han hecho 3 pasos para atrás, porque lo que es apropiado es que si van a aumentar y vas a seguir en lo que es para adelante en las cosas de Dios, el próximo paso para ustedes no es de ir para atrás y regresar a los instrumentos antiguos que en sí se han mejorado. Rabino Jacob Emden, de bendita memoria, un talmudista del siglo XVII, dijo claramente que este hombre Jesús, el judío ortodoxo, que existió hace 2000 años, y dicen que se acepta la idea que históricamente era una persona real, trajo lo que es sobre el mundo una doble bendición. ¿Y por qué dice esto el rabino Jacob Emden del siglo XVII? Porque sabía claramente que en sí lo que esta persona presentó fue una elevación del mundo humano, de la raza humana, de lo que él había querido, lo que era lo básico de cumplimientos humanos, de las 7 leyes universal, a lo que sería llamado el pacto abrahámico. Recuerden que Abraham, nuestro padre, fue llamado el padre de muchas naciones, en la cual muchas naciones lo llamaban sus padres, incluyendo la fe cristiana, la fe islámica, y por lo tanto, cuando Jesús habló de guardar los mandamientos y de obedecer todo lo que os manden los fariseos y los escribas, ya estaba elevando aún el mundo no judío al nivel a par al mundo judío. Es decir, que en sí el mundo cristiano, aunque no están cognizantes sobre esto, que están conscientes de esto, ha entrado en lo que es el pacto de Abraham, a creer en este hombre llamado Jesús. Y esto es lo que menciona el rabino Jacob Emden, la razón y la causa de la cual trajo sobre el mundo una doble bendición, un sobre verajá. Obvio, para un judío abrazar la idea cristiana de este Jesús estaría involucrándose en idolatría, pero no el mundo no judío. Y es por eso que el consejo mío que yo le doy a muchos que se están dando de cuenta de la verdad del judaísmo, no es que regresen atrás a lo que es algo menor de lo que se le fue dado por el fundador del cristianismo. Aún el fundador del cristianismo, como pueden ver en la serie que he producido para muchos de ustedes de habla español, la fe de Jesús no era el noaísmo, era el judaísmo puro. Ahora, ¿por qué se van a querer echar para atrás, dar 5 pasos para atrás para abrazar ideas y conceptos totalmente contrarios? ¿Sabía que si usted ahora abre su Torah como Benei Noah, como hijo de Noé, puede ser ejecutado por leer partes y porciones que no le corresponden? Amigos, edúquense, conozcan bien en lo que ha entrado. Sin embargo, una persona
cristiana errada, digamos, vamos a poner por ejemplo un hereje dentro del mundo cristiano, todavía sigue con lo que es el concepto del pacto de Abraham, que todavía lo sigue y está obligado a seguir su fundador. Esto es lo que ocurrió en el primer siglo, cuando se abrió el mensaje mosaico a lo que es el mundo gentil de ese entonces, que muchos gentiles se estaban convirtiendo. Y en ese entonces había un rabino que se llamaba el rabino Onkelos. El rabino Onkelos, increíblemente, estaba hablando a todos los romanos, a todos los gentiles que podían hablarle y hablar y persuadirlos para que se convirtieran a la fe mosaica, lo que es hoy en día el judaísmo. Tuvo tanto éxito que su tío César le dijo: ten cuidado con él, a cualquiera que él le hable le convence a convertirse al judaísmo. A veces yo pienso que yo tengo ese mismo espíritu de Onkelos, porque realmente el judaísmo nunca fue contra del proselitismo, fue solamente los rabinos recién que han puesto esto como una pauta de piedra de tropiezo al mundo, pensando que el judaísmo nunca fue proselitista. Amigos, estudia el primer siglo. Si hubo un movimiento proselitista, fue el judaísmo del primer siglo, sin duda. Tenemos ejemplos y cuentos para contar de historias de cómo los judíos salían y hablaban a los romanos, a los gentiles, sobre la fe en Dios solo, y muchos de ellos se convirtieron a la fe abrahámica y luego totalmente lo que es hacer judíos, como lo que era Onkelos. Y ahí también demuestra un interesante ejemplo de un judío convertido que comenzó a hacer proselitismo entre su previa gente. Obadia también era ordo. Aquí vamos a entrar en este caso, porque claramente hemos visto ya que la palabra que habíamos visto es apropiado para una conversión, poder decir Asher Kirishanu Bamitzvot V'Tivanu la Moed Hagerim, decir la bendición que ha hecho la conversión porque Dios lo mandó y no debe ser demorado. Y esto nos enseña la obligación que nosotros tenemos de aquellas conversiones dignas, que debemos de amar a lo que es el converso. Entonces en Harosh nos dice lo siguiente, a Shabbat 137b: maravilloso el mitzvah que se cumple cuando el converso se hace su circuncisión, y debe de justificar el texto de la Berajá cuando se circuncida. Y es por esto que estamos mandados de amar al converso, y aun si es imposible que el converso lo haga sin la milá, y la respuesta implica que debe aceptarlo como gerim, después de hacer su circuncisión, como Ahabar Hager, la idea expresada más de 36 veces en la Torá, y no hay más mitzvah de tal nivel más alto que esta. Interesante, escuchen bien. El rabino Yerohaim dice que amar a Dios, el Señor vuestro, es el proyecto amar a los otros pueblos como vuestro padre Abraham lo hizo. En Bereshit 12:5, las almas que ellos hicieron en Harán, el mundo entero había tratado de crear una atmósfera pequeña de mosquitos y le dio vida, que podría hacerlo capaz. Sin embargo, Abraham hizo un pueblo entero. Esto nos enseña, dice, que Abraham Avinu convirtió a ellos y lo tomó debajo de la ala de la Shejinah. Por eso en un video anterior yo menciono que en sí, cuando te rechazan la comunidad judía para poder entrar a la sinagoga, en sí están rechazando la presencia divina que conlleva lo que es la conversión al judaísmo. Y hemos sugerido sobre esto basado en la obra del rabino Herschel Schachter en Ginari Gospel, que posee las siguientes preguntas en la relación entre la conversión de Ma'amad al-Sinai, que el primer Gemara establece que el Gerú tiene que tomar lugar en la presencia del Beit Din, y si la conversión fue en el modelo de Sinaí, ¿dónde está la necesidad de un Beit Din? Y si no hay un Beit Din sobrevelando esto,
dando la Torá. Segundo, tenemos Har Sinai, que fue recibido por la Torá en la presencia de la misma presencia de Dios, en la cual no había Beit Din. Dios mismo era su testigo, por la cual aún Joseph declara que una persona que se convierte a sí mismo sin presencia de un Beit Din es técnicamente ante Dios judío. Donde hallamos el requerimiento de que la Shejinah esté presente con el fin de hacer la conversión. La respuesta es en Har Sinai, precisamente por causa que la presencia de la Shejinah no había necesidad de un Beit Din. Sin embargo, por causa de las conversiones a través de las generaciones, el Beit Din sirve solamente como representativo de la presencia de la Shejinah, la presencia divina, en aceptar los nuevos miembros al pueblo judío. Rabino Rav Schachter, increíble vistazo sobre esto, sugiere que cuando aceptamos los convertidos, el Beit Din está haciendo la obra de la mitzvah, que es en sí imitar al Eterno en su práctica. Por eso es algo muy delicado de rechazar a una persona cuya intención ya se ha demostrado sincero y cierto. Y esto lo menciona en Sota capítulo 14 verso A. Hazar también aquí interpreta la Torah mandamiento de seguir el camino del Eterno, de Deuteronomio 13:5, como enseña también que el que visita a los enfermos, como vemos cuando Abraham Avinu había estado siendo sanado y estaba en proceso de recuperarse de su enfermedad de la circuncisión, deberíamos visitarlo, y el Eterno visitó a Abraham, así como el Eterno también enterró a los muertos. Moshe Rabbeinu también habría de enterrar los muertos, así como había de vestirlos según la necesidad de Adán y Java. Así debemos de proveer la ropa de a quienes les falta ropa. Y uno puede argumentar similarmente que el Eterno aceptó a estas personas como dignos candidatos. En Sinaí debemos también aceptar a estos no judíos que merecen en todas las generaciones. Aunque hemos presentado aquí fuentes del Hazal, que aparentemente concluye con pruebas que el no judío devoto en sí se goza con este derecho, esta obligación de que se debe de convertirlo, nosotros tenemos 5 fuentes que aparentemente contradicen la afirmación del Rabino Soloveitchik. Vamos a verlo. Uno entre ellos es la que yo menciono aquí mismo, que si un hombre le dice a una mujer: mira, estás comprometida conmigo después de que me convierta, o después de que tú te conviertas, el compromiso no es válido, ya que la conversión no está bajo el control del potencial convertido. Y explica la Gemara: con respecto al Beit Din requerido para la conversión, ¿quién dice que estos 3 jueces rabínicos acordarán convertirlo? ¿Cierto? Si saben de esto, hay que decir sí en la conversión. Si la tesis del Rabino Soloveitchik que está en lo correcto, el Beit Din no tiene la opción de rechazar un candidato digno. La Gemara, sin embargo, le da al Beit Din la opción de rechazar el candidato. Y la respuesta es que la Gemara simplemente está reflejando la realidad de que Beit Din puede inapropiadamente rechazar el candidato, como lo que hizo nuestros padres con Timna, creando una ola de también consecuencias negativas, como pasó con la creación del pueblo amalecitas. Aparte de este hecho, el acercamiento sería no justificado, de ninguna forma refleje la realidad de una conversión que no está en las manos del converso. Número 2, que parece contrario. Vamos a ver también, en cuanto a esto, el aspecto de lo que vemos sobre este aspecto del rechazo de una conversión, de un candidato para la conversión. Veamos. En la Gemara Yevamot 109b hay una increíble declaración que mal después de mal caerá sobre aquellos que aceptan los conversos. Oye, esto es fuerte. Mal sobre mal, literalmente
maldad o espíritus malos caerá sobre hordos malos aquellos que aceptan los conversos. Esto parece rechazar totalmente la afirmación del rabino Soloveitchik que un no judío que es digno de ser convertido. Sin embargo, el Tosafot limita la declaración de la Gemara que dice al Beit Din que busca convencer al Nochrim a convertir al convertido individual indiscriminadamente o impulsivamente. El Tosafot continúa diciendo: el candidato es persistente en su deseo de convertir, nosotros debemos de aceptarlo. El Tosafot cita lo que es el caso mencionado de Timna como parte de su evidencia de esta afirmación. ¿Qué fue lo que pasó cuando se rechazó un converso? Fue el mal sobre mal, de tal forma que el mismo Eterno tuvo que intervenir y decir que tendré enemistad con esta familia que fue rechazado por los padres por causa que no lo aceptaron. Es decir, las consecuencias para la comunidad judía de rechazar a un converso es fatal, es traer mal sobre ellos, es crear un género de amalecitas, de gentes antisemitas que odian al judío. ¿Quieren saber por qué hay tantos antisemitismo? Simplemente haz la pregunta: ¿por qué han cerrado las puertas muchas sinagogas por toda Latinoamérica y le han cerrado en la cara lo que es la oportunidad de convertirse? Y este mal que azota a toda Latinoamérica y el mundo es por causa de las decisiones del Rabanut por asuntos económicos y políticos. Vamos a ser honestos. Y esta es la verdad, que aún se está dando el resultado por toda Latinoamérica. Como dice la Gemara en Yevamot 47b, y cita el rabino Helbo, que declara: los gentiles, los gerim, los convertidos, son tan difíciles para los judíos como zapajat. Zapajat es traducido como zapaj, como lepra. Imagínense. ¿Quién quiere lepra? Que la carne se le caiga a la piel, que le cae todo tipo de mal sobre encima. Y esto es lo que dice la Gemara, donde hay una varia explicación de esta frase. Tosafot Kedoshim 70b y 71 presenta no menos de 7 explicaciones para esta declaración. La forma más correcta y declarada explicación, que en sí está dentro del contexto de la Gemara y de las palabras del Rambam en su palabra de Hijot y Suray Vía 13-18, es que esto se refiere específicamente a aquellos convertidos que no observan apropiadamente la Torah después de su conversión. Meiri dice en Yevamot 109b en su porción de Leolam, y escribe el rabino Helbo concerniente a uno que se convierte con motivos no honestos, que una vez que la motivación se desaparece, llega a ser muy claro que su observancia es y sirve como algo negativo en la influencia sobre los judíos. El Bach en Yordea 268 sin embargo, asume que esto se entiende por Rashi y Rambam igual. Es decir, que si la persona convertida no lo está haciendo con el deseo correcto, puede causar como si fuera una lepra, una contaminación negativa a la comunidad judía, en la cual ellos mismos se desaniman, llegan a ser muy asimilados en los caminos anteriores. La ramificación en medio de la discusión alrededor de este pasaje, que el Tosafot cita la explicación de la autoridad de conocidos de rabinos Abraham Geir, el Rab Joseph Adler, que reporta que el rabino Soloveitchik notó este hecho cuando preguntó en la Yeshiva University, donde que puede ser concedido la ordenación rabínica a uno a convertirse, y él notó que el Tosafot claramente permite al Ger servir como rabino. Para aquellos que dicen: no, tiene que ser solamente judíos que sirven como Beit Din,
Siendo que esto aprobadamente presenta el punto de vista de un convertido, se refiere a él como rabino. También hay otra ocasión donde el rabino Soloveitchik halló algo de agrado en esto, que el Rambam en su lista de Jajamei HaMesorá, los pilares de la ley oral tradicional y su introducción a su Mishnah Torah, en esta cadena de grandes rabinos extendió todo para atrás al rabino Moshe Rabbeinu, la lista de Shemaya y Talón, que eran convertidos. ¿Y qué diremos de Ónkelos, que también era convertido? Su tío era César y convertía a centenares de hermanos. El rabino Soloveitchik explica que el Rambam enseña que los Gerim, que son dignos de los grandes títulos de seres humanos, pueden ser incluidos como miembros de Jajamei HaMesorá, de la tradición oral y del pueblo de Israel. Por ejemplo, muchos mencionan al rabino Meir, pero ¿sabían que el rabino Meir también era converso? Estos dos, Shemaya y Avtalón, eran conversos y tenían y se sentaban sobre el Beit Din. Eso es para aquellos que quieren ser más puros que el purísimo judío. Se permite, en nuestra perspectiva, conversos a sentarse en el Beit Din, aunque muchos ordos Beit Din tratan de buscar, de invalidar tales conversión, no tienen bases. La pregunta del Rav Soloveitchik en Yevamot 47b y el rabino Rambam en Isurai 13:14, claramente en la Gemara 47 A y B archiva y tienen esto de afirmación. Nuestros rabinos enseñaron: si un converso prospectivo viene a convertirse hoy en día, nosotros le hacemos la pregunta: ¿por qué deseas convertirse? ¿No sabes que Israel en este momento es perseguido, oprimido, despreciado, en sí aún zarandeado, y sobreviene todo tipo de aflicción? Nosotros no somos de agrado al mundo. Mira simplemente el nivel tan alto del antisemitismo. Y si él o ella responde: yo sé esto, pero aún me siento indigno, lo aceptamos a él o a ella, inmediatamente le informamos a él o a ella algunos mandamientos, algunos mayores mandamientos y otros menores. No dice que hay que estudiar 10 años en preparación para la conversión, sino que dice: inmediatamente lo llevamos a hacer la conversión. Le informamos a él o a ella algunos de los mandamientos menores y algunos de los mayores, y le informamos acerca del castigo por las transgresiones de cada mandamiento, y le decimos: si lo que tú sabías antes, si habías comido lo que es grasas prohibidas y ahora te conviertes, será castigado con caret. Caret es lo que es excisión divino, que te cortan de esta vida, mueres prematuramente. Y si has violado el Shabbat, antes no habría pasado nada, pero ahora el castigo sería con ser apedreado. Si antes había comido lo que es grasa prohibido, y ahora será removido, cortado de lo que es la tierra de los vivientes. Si era profanando el Shabbat, sería castigado siendo apedreado. Si justo te informamos a él o a ella del castigo de la transgresión de los mandamientos, y así le informamos acerca del gran galardón que está en ellos cumplirlo, le informamos a él o a ella estos mandamientos menores y algunos de los mayores. ¿Cuál es la razón? Con el fin de que él o ella se pueda retraerse de ellos y así hacerlo. La práctica inicial de disuadir a los conversos prospectivos, ambos conocidos, bien encontrados en el Tanakh, y la base está y se encuentra en Naomi, y el nivel del desánimo se encuentra aquí mismo en la palabra de Naomi a ambos, a Ruth y a Orpa, las cuales ya eran convertidas. Vean mi comentario, mi serie sobre el libro de Ruth en el canal de YouTube. Es por esto
que hay muchos intentos de tratar de disuadir al converso potencial si desea cumplir y ejercer sus derechos, como se asume que el derecho existe al convertirse. Hay tres explicaciones por las cuales nosotros traemos desánimo a un converso potencial. Primero, la explicación básica que indica la Gemara. Rabino Helbo había ya afirmado y cita esto anteriormente. El autor también de este comentario cita que estaba sentado en el Beit Din para conversión y se hizo esta pregunta a una potencial conversión, y el candidato que se había criado como judío de su madre había sido convertido en una ceremonia reformista, respondió: aun si no fuera convertido, ya la persecución como de antisemita la había afectado a ella como judía. Yo me considero judío o judía. Obviamente solamente en esta segunda parte la consecuencia de fallar en poder habitar en la halajá era equivalente a una persona que prácticamente halajicamente no era judía. ¿Cómo se le va a negar ahora que ha sido perseguido y maltratado como judío, aunque no lo era? Buena pregunta. Y es esto del castigo a la comunidad de Colal Israel, la Arabim de la Z, todos los judíos son responsables, uno por el otro, y esto hace que la responsabilidad colectiva por los que han desviado su acción son también miembros de la colectividad. Entonces, leemos esta discusión de que un judío que está en la colectividad es responsable por las actividades de aquellos conversos que se han salido del camino, sea judío de nacimiento o no. Tenemos una responsabilidad el uno al otro de la forma como viven, razón por la cual los religiosos se preocupan por los no religiosos que van a Israel y hacen y deshacen del mundo religioso. Además de esta explicación, no solamente es que no es de interés al pueblo judío y sin compromiso al convertido en sus medios, es el tiempo largo de interés del convertido, como se denota en la Gemara. La entrada del convertido al pueblo judío expone consecuencias en fracasar en mantener la halajá, y esta obligación provee un consejo para el mejor interés a aquellos que vienen a ser guía, lo que se llama Etzah Hagogenet, que es basado en la prohibición de Lifnei Ever y Loten Mishol Vayikra, que nos impulsa a avisar al potencial converso de las potenciales partes negativas de su conversión. Al momento de ser convertido, la persona tiene una responsabilidad hacia el pueblo de Israel y hacia el mismo judío de vivir la vida judía, además de tratar de disuadir al converso. El Rambam escribe en Hilchot Be'iyah 13:4 que un Beit Din debe investigar la motivación y la sinceridad de un converso prospectivo, sea si es por dinero, por posición, o por miedo, o por interés de algún miembro del género opuesto. En esta forma se enseña en la Mishnah, en Avot 5:16, que el amor es contingente a factores externos, es inestable, un factor que puede ser eliminado, el amor que desaparece. Y dice, mira, cuando tiene que ver con el amor, cuando tiene que ver con convertirse por el casamiento, obvio hay un gran problema, y el problema es que si ya no están enamorados con la pareja, se van del judaísmo, y el B tiene que asegurar que no va a ser así. Hay obvio parejas que están intercasadas, en la cual es mejor que los dos estén bajo el mismo yugo, bajo la misma obligación, en la cual sería más beneficiario a la otra pareja judía que su pareja no judía se convierte, no lo opuesto, para que haya un solo yugo, una sola forma de caminar juntos, no lo opuesto. La idea emerge de que las fuentes, que es un mitzvah convertir a un converso digno, que él o ella puede gozarse de ese derecho de un converso. El Beit Din está obligado a asegurar la falta de
dignidad del candidato para que no esté entre los rangos de los pueblos judíos. La conversión de los individuos de que no observen la Torá no sirve al término largo del interés del candidato ni tampoco del pueblo judío. Y es por eso que el Beit Din toma lugar, y es un lugar muy delicado, un papel que juega, que está en sí en un estado de ser guardiantes de la entrada al pueblo judío. En una forma tiene que rehusar en la entrada a personas que sí, que no merecen entrar, pero de otra forma tiene que estar muy vigilante a la viniera de Israel para aceptar a aquellos que merecen y han demostrado la sinceridad de abrazar al Eterno con todo su corazón. La segunda pregunta sobre la posición de los derechos del converso del Rabino Soloveitchik. Y hemos visto esta afirmación que los devotos no judíos tienen el derecho a convertirse, es compatible con la obligación del Beit Din de restringir conversiones de aquellos que están comprometidos a una larga vida de observancia de la Torá. La Gemara, sin embargo, declara, y el Rambam también codifica, de que durante el reinado de David y el reinado de Shlomo, el Beit Din no aceptaba a los convertidos por causa de la preocupación de los motivos de los conversos por los prominentes pueblos judíos de ese tiempo. ¿Qué fue lo que sucedió? Y esto va a pasar de nuevo, porque una vez que venga ya el Mashiach, el rey de Israel, y establece lo que es su gobierno, no va a ser tan fácil lo que es la conversión, aún peor, porque se va a ver el motivo que van a querer entrar por causa que ya todo está siendo recibido por el reino mesiánico y quieren todos participar ahora que las cosas están buenas. Similarmente, es por esta la razón que yo le digo, ahora es el tiempo de convertirse a ser judío y no esperar más tarde. Similarmente, obtiene en Israel hoy en día el beneficio de la ley de regreso o de retorno, que concede automáticamente ciudadanía a cualquier judío. Esta ley potencialmente motiva a billones de personas a vivir una tercera o un segundo mundo en los países que lo convierte a ser ciudadanos israelíes. Para ellos sería un nivel alto de elevarse en su nivel social, afluentes y un país atractivo. Los Batei Din a través del mundo tienen que ejercer mucha caución de estas conversiones, motivados por lo que es la atracción de mudarse para la ciudadanía israelí. Una de las preguntas que siempre nos preguntan en nuestro Beit Din es este mismo: ¿su conversión son avalados por Israel? ¿Puedo yo hacer aliyah? Y mi respuesta es, nosotros no somos aceptados por el Rabanut. Eso totalmente le explota la burbuja a la mayoría de la gente. Como esto habla, porque es un motivo para la conversión. No, la conversión es para que vivas la vida judía en su país, sea en Cuba, sea en Venezuela, sea en el país más pobre del mundo. Ahí, si usted quiere ser judío, no hay problema. Halahicamente se hace, usted vive la vida judía. En Indonesia se ha revivido el judaísmo por esta misma razón. Porque el interés no es para salir de Indonesia para ir a Israel. No. Por eso el rabino Yaakov Baruch está haciendo un tremendo trabajo allá. Cuando le quita el motivo de lo que es estas cosas, ya no le está dando motivo a la gente a convertirse, porque quieren ir a Israel. Obvio, Israel es el lugar para ir eventualmente para todos los judíos. Ese es el destino final. Pero en la actualidad, donde la política y todo esto está envuelto, no es de verdad el momento para hacer aliyah. Aquellos que ya lo han hecho y que quieren hacerlo, yo los trato de ayudar. Y hemos logrado, a través de nuestro Beit Din y también otros rabinos, que ellos pueden lograr llegar ahí. Pero eso no es el vislumbre de nuestra misión.
Cuando el rabino Soloveitchik afirmó que el no judío devoto tiene el derecho de convertirse y que se restringe este asunto, de esto estamos hablando. Se entiende mientras tanto que durante la era del Beit Din tiene que ejercer una caución muy delicada a aquellos que se convierten por eliminar conversiones que aparentemente puede devastar la postulación del rabino Soloveitchik, que en sí es un derecho de una persona no judía que es digno de ser un converso. ¿Por qué entonces el Beit Din adopta una póliza tan expansa similarmente que no hay excepción durante esa era? Vamos a ver ahora lo que aparece como la mentira de las palabras del Rambam, que aparece en la respuesta del Rambam, parece como si fuera algo mentiroso. Sin embargo, muchos conversos durante el tiempo del reinado de David y Salomón, antes de su no prestigioso Batei Din, lo que se llamaban los Hedyotot, la Corte Suprema, la cual no hay en la actualidad en Israel, llamado el Gran Sanhedrin, monitoreaba a los conversos para ver si demostraban los caracteres correctos de un converso justo. Ellos no inmediatamente lo rechazaban, sino lo aceptaron hasta que podían demostrar su longitud de compromiso a la observancia de la Torá y la vida judía. En otras palabras, durante los días del rey David y Shlomo, había un canal trasero en el cual fue establecido para aguantar o mantener a vista las conversiones que fueron hechos correctos a los devotos no judíos conversos. Entre los vivientes judíos y menos conversiones ideales que sirvieron como laboratorios vivientes a determinar la validez de su conversión. Imagínense si este mismo tribunal grande pasaría a los judíos de la actualidad que no viven la vida judía como deben, pasarían una medida si son judíos o no según su forma de vida. Interesante. La Gemara presenta la opinión durante el tiempo del Mashiach Beit Din no aceptaría conversos, y el Rambam no cita este punto de vista. Ciertamente, de acuerdo al rabino Soloveitchik, que el tesis es también encontrado en las palabras de los profetas, como dice en Yeshayahu, en Perajim 2 y verso 11, en Mica, Perec 4, en Zacarías, capítulo 8, verso 14, y la visión de los días de Mashiach, cuando en su tiempo, cuando muchos no judíos serán atraídos y harán peregrinaje al Bet HaMikdash, el templo reconstruido para servir al Eterno. Ahora que presentamos estas evidencias de la tesis del rabino Soloveitchik de judíos no judíos que son dignos de gozarse del derecho de ser convertidos, hallamos entonces ahora defender el tesis basado en los 5 potenciales retos y proveer una aplicación a la teoría del rabino Soloveitchik a estas 4 situaciones, en la cual lo vamos a ver en el próximo video. Sea parte de los Caminos de Israel, comparte este video con sus amistades y no dejen que se engañen. Es un privilegio y algo digno de lograr de ser judío, cuando tienes la opción de serlo o regresar a ser judío. Para más información, póngase en contacto conmigo. El rabino Moshe Otero, 786-306-8211 o rabbiotero@yahoo.com, y seas parte del pueblo más amado por Dios, el pueblo de Israel. Y si digo más amado por Dios, porque dice de Israel que es la niña de los ojos del Creador. Dios siempre tiene sus ojos sobrepuestos a Israel y toda la colectividad llamado Israel. Shalom.